Por favor, les pido mantener, ya saben, micrófonos y cámaras apagados. En lo que damos tiempo a que los compañeros se nos unan, les quería comentar referente a lo que fue, por favor, ¿quién tiene activado el micrófono? Por favor de apagarlo. Ok. Referente a lo que fue su participación en el foro, al momento ya debería de estar todo calificado, muy buenas participaciones, todo correcto. Quienes tienen un poco menos del 10 fue porque les hizo falta sustentar un poquito más lo que dieron como participación, pero de ahí en fuera todo es correcto. Siempre he repetido que las opiniones en los foros, pues todas son respetables, todas tienen validez. Yo no califico la opinión en sí, sino que fundamenten lo que están diciendo o lo que están argumentando. Es lo único que yo solicito en los foros. Si ustedes argumentan bien, eso es más que suficiente para poder poner su calificación. El único inconveniente que yo vi, que les voy a indicar ahorita y les voy a recargar en una retroalimentación global el día de mañana, lo van a ver en el apartado de hasta abajo de lo que fue el sector o el bloque de la semana pasada, es que por favor respeten las reglas de ortografía. La primera letra con la que inicia, o la primera palabra con la que inicia un párrafo, va en mayúscula, muchachos. Me ponían puntos y la siguiente no traía mayúscula, y eso lo vi mucho en lo que fue su participación. Por favor, eso es algo que pues es un poco básico y que por favor necesito que respeten. Ahorita no hice mucho, no lo tomé para calificación como tal, pero se los digo porque en actividades que me entreguen y vea yo ese error, la verdad sí está bastante grave. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y a la hora de redactar, pues utilicen como debe de ser las reglas de ortografía, sobre todo esa que veo que no le ponen mayúscula a la primera letra con la que inician la palabra del párrafo. Entonces, por favor, después de un punto o iniciando un párrafo, ocupa que la primera letra sea en mayúscula, por favor, muchachos. Eso es más que nada lo que vi así en general de sus participaciones. De ahí en fuera, les repito, sus puntos de vista correctos todos. Quienes les hizo falta fundamentar un poquito más, pues nada más es aprender a redactar un poquito más, y con eso es más que suficiente, muchachos. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la sesión de la semana, lo que es este tema, y posteriormente, ya saben, pasamos a lo que es participaciones y vemos la actividad de la semana, y ya de ahí nos vamos a lo que es, si tienen alguna duda con actividad, ¿ok? Me comentan, por favor, chicos, por medio de chat, si se puede ver correctamente la presentación. ¿Sí se logra distinguir, chicos? ¿Sí se ve la presentación, muchachos? ¿Me pueden indicar? Sí, ok. Ok, chicos, muchas gracias, porque si no me llegaba nada. Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, no estamos ya en nuestra cuarta semana de desarrollo sustentable. El tema que vamos a ver esta semana es sobre problemática ambiental. Antes que nada, tenemos que ver lo que son los problemas macroecológicos y microecológicos. Los problemas macroecológicos se consideran como tales aquellos que afectan a la totalidad del planeta. El cambio climático y el efecto invernadero, la contaminación global, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de la biodiversidad. Esos son los que se consideran como problemas macroecológicos, como indica aquí, que afectan a todo el planeta en general, que no solamente está en una región. Por ejemplo, el cambio climático, pues lo podemos sentir o se puede apreciar en diferentes partes del mundo. Entonces, a eso ya se le considera un problema de escala mayor, y por eso es macroecológico.
Los problemas microecológicos se definen como la contaminación a todo cambio indeseable en las características del agua, aire, suelo o los alimentos que afectan nocivamente la salud, supervivencia o las actividades de los humanos u otros organismos vivos. Por ejemplo, si contaminamos un río, pues la zona en la cual o donde pasa ese cauce del río es donde se va a ver afectada, pero no quiere decir que está afectando a todo el país o a todo el planeta de una forma directa. Sí lo va a llegar a afectar, ya que al final de cuentas pues es una contaminación del aire, y si por ejemplo todos los ríos se empiezan a contaminar, pues va a haber un problema mundial. Pero es microecológico hasta cierto punto, donde solamente afecta a una cierta región, a un solo ecosistema, de donde está partiendo ese problema, que en este caso es la contaminación, ya sea del agua, del aire o del suelo. Sabemos que los problemas microecológicos, mientras más sean o mientras más zonas se repliquen, pues van a dar lugar a problemas macroecológicos. Es decir, si en una zona, por ejemplo, se contamina o hay mucha emisión de gases de efecto invernadero, pues no nada más se van a quedar ahí, sino que van a esparcirse, y si en todas las regiones hay ese mismo tipo de contaminación, pues va a causar lo que es la destrucción de la capa de ozono más adelante, y se vuelve un problema macroecológico. Entonces, a resumidas cuentas, pues los problemas microecológicos son los que se ven en una zona, pero que si son muchos o se replican en muchos lugares, van a dar paso a un problema macroecológico, que ya es una afectación a todo el planeta. Antes de nada vamos a ver pues lo que son los tipos de contaminaciones. A un principio hablamos de la contaminación del agua, del aire, del suelo, y que de ellos pues parte todo lo que es la afectación a ecosistemas, a la salud de flora, de fauna, y no nada más de nosotros los humanos, nosotros como seres vivos. La contaminación del aire consiste en la presencia de compuestos o partículas en el aire que pueden suponer un riesgo, daño, molestia en diferente gravedad para los seres vivos. Las causas: la mayor parte de la contaminación del aire reconocida procede de 5 grupos de contaminantes primarios, y eso por favor necesito que sí los tengan muy en cuenta para su examen: el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y materia particulada suspendida. Estas emisiones tienen 5 focos básicos producidos por el ser humano. La industria, que sabemos que lo que son todo tipo de industria, pues lanza diferentes tipos de gases al momento de generar sus procesos, al momento de hacer sus productos. El transporte, que también al momento de la quema de combustible para poder moverse, para poder hacer energía y poder trasladarse, pues genera contaminación, produce diferentes tipos de gases. La agricultura, por el lado de la quema de los residuos agrícolas, también genera contaminación, genera diferentes tipos de humo. Los residuos en sí, ya que algunos de ellos, pues la gente la queman o no tienen una disposición adecuada, y también llegan a liberar diferentes gases a la atmósfera. Y en los hogares en menor medida, debido a que pues se cocina a veces con leña, o hacen alguna, por ejemplo aquí que es muy común hacer las carnes asadas, o hacer ese tipo de actividades que al final de cuentas generan también una emisión de gas. Claro que sí, claro que pues estos tipos de focos básicos pues son a escalas. Por ejemplo, la industria pues va a ser muchísimo más lo que genere de contaminación hacia el aire, de emisiones a la atmósfera, de lo que va a causar en un hogar, o que lo que va a hacer la agricultura. Pero y dentro de esos 5, pues lo más grandes son eso: la industria y el transporte, en cuanto a la emisión que hacen de contaminantes a la atmósfera. Las consecuencias: bueno, el efecto invernadero, la lluvia ácida, que la lluvia ácida pues es más que nada, es la que se produce por acumulación de sustancias en el aire como el ácido sulfúrico y nítrico, las cuales provienen parcialmente de las emisiones producidas por motores o combustible fósil, pues lo que utilizamos para movernos, la gasolina, el diésel, el petróleo, todo eso genera que se vayan haciendo estos tipos de gases de ácido sulfúrico y nítrico, y se lanzan a la atmósfera, y pues aquí ya se condensa junto con las nubes y ya genera lo que es la lluvia ácida.
El efecto invernadero creo que sí lo deben de conocer. El efecto invernadero es que el calor entra a la Tierra, el calor que nos emite pues el sol, entra a la Tierra, pero los gases generan como una capa y ya no dejan que ese calor salga, sino que se quede aquí atrapado, entonces va haciendo que se vaya calentando poco a poco la Tierra. El daño a la capa de ozono es la capa que nos protege de esos mismos rayos que vienen del sol, pero al irla dañando, pues se va filtrando, va entrando mayor cantidad de luz, de calor, y si se dan cuenta, aunado a que la capa de ozono se vaya debilitando, entre más calor y el efecto invernadero haga que no salga, pues nos estamos calentando a una velocidad pues bastante grave, la verdad. Daño en los materiales en los cuales está construido, por ejemplo, los edificios, las casas, los va dañando también. Reducción de la visibilidad, porque pues está contaminado, hemos hablado mucho del smog, del tipo de gases que hacen que se nuble la vista. La contaminación de los alimentos, enfermedades respiratorias de gravedad como asma, alergia, neumonía, cáncer de pulmón. Pues este tipo de enfermedades se da debido a las partículas que nosotros pues metemos a nuestro organismo, a nuestros pulmones al momento de estar respirando. Existen diferentes leyes que intentan de alguna manera aminorizar lo que es la emisión de ese tipo de gases. Dentro de ellas está la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera. Posteriormente, pues vamos a hablar de la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino a cualquier cosa viva que la consuma. Es decir, un cambio químico que tenga una sustancia que nosotros no debamos de consumir, que nos va a hacer daño, un cambio físico que tenga partículas, que tenga diferente tipo de cosas que también nos vayan a hacer daño, o un cambio biológico que tenga bacterias, sobre todo bacterias o hongos que nos puedan afectar al momento de que se consuman. Las causas, los desechos de agua doméstica a través del drenaje, los residuos industriales, la escorrentería de las tierras cultivadas, la lluvia ácida nuevamente, la filtración de las operaciones de las minas y rellenos sanitarios. En cuanto a los desechos domésticos, pues sabemos que claro está que a través, si no hay una planta de tratamiento que limpiamente trate de limpiar el agua antes de desecharla, entonces se va directamente de lo que es el sistema de drenajes a los ríos y pues los daña de forma muy drástica, de forma bastante impactante. Los residuos industriales de igual manera se tienen que tratar o se debería de tratar el agua antes de lanzarla, ya que contamina y daña totalmente toda la flora y la fauna que esté cerca. Lo que es de las tierras cultivadas, ya que utilizamos fertilizantes químicos, también pues, va por el subsuelo y llega a los ríos, a los mantos acuíferos. La lluvia ácida, pues ya dijimos que afecta también de grave manera, y la filtración de operaciones de las minas y rellenos sanitarios. En cuanto a los rellenos sanitarios, hay normas también que fijan a cuánto tiempo, cómo debe de ser el terreno en el cual se van a poner, se van a instalar y que deben de llevar como una pequeña capa antes de de hacer el relleno. Tienen que poner como una malla, como una lona. Es un material especial que se hace para que no se hagan esos lixiviados, para que no se hagan esas filtraciones de toda la cantidad de desechos que se van a echar ahí, o que se van a depositar más bien ahí. Las consecuencias, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimenticia que propone la transmisión tóxica a los alimentos y la escasez de agua potable, sobre todo. Sabemos que sin agua, pues estamos conformados totalmente casi de agua, entonces es indispensable para nosotros. Las leyes, aquí más que nada puse 3 normas oficiales mexicanas. La NOM 001, que dice los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. La NOM 002, que tiene los límites máximos permisibles de contaminación en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. Y la NOM 003,
que dice los máximos, los límites máximos permitibles de contaminación para las aguas residuales tratadas que se usen en servicios al público. ¿Qué son estas tres normas? Estas tres normas sobre todo se rigen en lo que son las plantas de tratamiento de agua, que como les comentaba, es a donde tiene que llegar a 100, o debería de llegar 100% el agua, ya sea de los drenajes o el agua de lo que son las empresas, para tratar de disminuir la carga de contaminantes que trae a través de diferentes mecanismos, los cuales sean necesarios. Y debe de cumplir con alguna de estas tres normas. ¿Para qué? Para poder, si es con acero, si lo que quieren es que vaya a un manto acuífero, a un río o a algo, tiene que cumplir con la norma 003, donde te dice las características que debe de tener esa agua para poder descargarla ahí. Si quieres que se vaya a un alcantarillado y después se vuelva a tratar, pues está la 002 que te va a decir cómo debe de ir el agua. Y si lo que quieres es reutilizarla en algún servicio público, ya sea utilizarlo otra vez en descargas del agua o utilizarla quizás para riego, pero tiene que ser muy específico para qué, está la norma 003. Estas tres normas se aplican sobre todo en ese tipo de, bueno, en donde se intenta tratar el agua y saber para qué disposición se va a utilizar nuevamente. Ahora lo que es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. Es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. Directa o indirecta, es decir, sacando nuestros desechos, ya sea nuestros plásticos, papel, cartón, todo lo que nosotros desechamos, latas, todo eso, pues depositarlo en lo que es el suelo sin tener una disposición, un tratamiento, o tratar de recuperarla y nada más irla desechando. O indirecta, pues también nosotros al talar árboles, al hacer sembradíos sin tener una responsabilidad o por ejemplo, un cultivo rotativo, lo que estamos haciendo es estar eliminando los nutrientes que tiene cierto suelo, los minerales que tienen, y lo podemos hacer estéril. Entonces, sea de forma directa o drástica, tirando desechos, o sea, extrayendo sus minerales, extrayendo sus nutrientes y dejando la tierra estéril. Las causas, la agricultura, lo principal, como decía yo, haciendo lo que son diferentes tipos de sembradíos sin una responsabilidad. La industrialización, porque también la industria, sus desechos a veces los deja, no los trata o no los resguarda y simplemente los tira al suelo y va contaminando. La construcción, los desechos nucleares, que son bastante peligrosos, y los vertederos de basura. Como consecuencia, pérdida de la flora y la fauna. Sabemos que con eso dañamos totalmente nuestros ecosistemas y con eso nos dañamos a nosotros mismos. La dificultad para la agricultura, haciendo nuestras tierras pues infértiles. La contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y la salud de los humanos en general. Las leyes, dentro de ellas están la Ley Estatal de Protección al Ambiente, la Ley Orgánica del Municipio Libre y un reglamento de limpia. Ahora, otro tipo de contaminación que por lo regular pues no se habla mucho, pero que existe y que deberíamos de estar conscientes de ella, es la contaminación por ruido. Este tipo de contaminación se produce cuando cualquier ruido no deseado altera, perjudica o interfiere en la audición, origina estrés y al mismo tiempo impide la concentración y eficiencia en el trabajo o es causa de accidentes. La contaminación por ruido, pues quizás en algún tiempo se hizo no tan notoria, pero es importante, ya que como indica aquí, pues puede causar accidentes por alguna distracción o puede afectar el audio, el oído, o hace una pérdida de concentración o genera estrés al estar en un ruido muy, muy intenso. Existe una clasificación para la contaminación de ruido y su escala son en decibeles. Entre 10 y 30 decibeles se considera muy bajo.
es el típico de una biblioteca. Es algo que no nos daña, no nos afecta, no nos molesta. Entre 30 y 55 decibeles, el nivel es bajo. Un ordenador de impresora que genera 40 decibeles, por ejemplo. A partir de 55 decibeles se considera un ambiente ruidoso. Los 65 decibeles se consideran como una aspiradora, un televisor de alto volumen, un radio, un camión de basura provoca 75 decibeles. El ruido fuerte se alcanza entre los 75 y los 100 decibeles. Y a partir de los 100 decibeles estamos ante un ruido intolerable, propio de una discusión a gritos, la pista de de baile de una discoteca, o de una vivienda muy próxima a un aeropuerto. Es necesario que en cuanto a los decibeles sí me sepan más o menos la clasificación y en cuanto ya se considera un ruido intolerable, porque también se pregunta en el examen. Entonces, por favor, para que esto lo tengan en consideración. En el libro también hay una tablita donde ya les está diciendo más o menos qué niveles toleramos y no. Aquí ya les puso una clasificación, pero ya con ejemplos. Entonces, para que puedan cotejar las dos posteriormente. Y consecuencias, la exposición a ruido en el trabajo está demostrado que es perjudicial para la salud de los trabajadores, siendo el efecto más conocido la pérdida de audición. Sin embargo, también puede aumentar el estrés y multiplicar un riesgo de sufrir un accidente laboral. Por esa razón es cuando hay en fábricas o en lugares muy ruidosos, que en el trabajo hay mucho ruido, pues es reglamentario utilizar tapones, porque el ruido o el exceso de ruido pues hace un efecto nocivo para la salud. Existen leyes como la Ley General para el Control del Ruido Urbano y la norma oficial mexicana 081 ECOL de 1994, las cuales pues indican indican más que nada los límites máximos permisibles y en qué lugares y qué medidas tomar dependiendo al ruido o a los decibeles en los que esté. Por último, pues vamos a ver lo que son los desechos sólidos y residuos peligrosos. Todo material no deseado o descartado que no es líquido ni gaseoso se considera como un desecho sólido, para empezar. Los residuos peligrosos se generan por actividad industrial, así como los materiales de alto riesgo consumidos directa o indirectamente pueden ser identificados por sus características CRETIV, es decir, por sus propiedades corrosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Si algún material sólido o algún material en sí, ya sea sólido, líquido, gaseoso, se considera corrosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, ya es un material peligroso. Entonces, debe de tener cierto cuidado especial, ya que el daño hacia las personas o a quienes tengan contacto con él, pues es directamente, puede ser muy perjudicial desde el primer momento en que se tiene contacto. Entonces, son materiales que necesitan un cuidado, una protección especial para poder manipularlos. Las causas, montañas de desperdicios sólidos que se producen en la minería, las manufacturas y el uso de los recursos. La disposición, este tipo de materiales lo que deben de tener es una disposición de acuerdo al tipo de materiales, la simbología que se está para que ellos puedan irse clasificando y lo que se hace es un resguardo para ellos. Si se les puede dar un tratamiento posterior, se les da, pero por lo regular estos materiales se resguardan, se tienen confinados en lugares especiales para que no se pueda tener contacto con él y de esa manera pues no dañar ni a las personas ni al ambiente. Entonces, la disposición de estos es totalmente cuidada, debe de ser muy precisa y tratar de evitar contactos directos y saber identificar más que nada simbologías para saber de qué tipo de material se trata y saber cómo lidiar con él. Ahora, los tipos de energía, las energías renovables. Las energías renovables son la alternativa más limpia y ayudan a cuidar el ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables vamos a encontrar la energía hidráulica, que es la que se obtiene de lo que es
lo que es, bueno, las presas, lo que son el agua, todo lo que son las presas, lo que es el agua, es la energía que te da el agua al momento de que va cayendo, la energía eólica, que es la energía que se obtiene del viento, la energía solar, que es la que proviene pues de la energía del sol y que obtenemos a través de paneles solares, la eólica a través de molinos y la hidráulica, ya dije, a través de lo que son las presas, la energía geotérmica, y la energía maremotriz, que es el movimiento que tiene el mar, y la energía de la biomasa. La biomasa es más que nada la energía que se obtiene de los microorganismos. Entonces, esos microorganismos pues tienen energía también y se procesan de manera para poder obtenerla. Ahora, para cerrar, pues vamos a hablar un poquito de lo que es diversidad biológica, la contigüidad con dos grandes masas oceánicas, la ubicación en la confluencia de dos grandes regiones biográficas, la neótica y la neotropical, así como la variedad y complejidad de la topografía, confieren al territorio mexicano un escenario a biodiversidad biológica y ecosistémica. Nuestro país es un país muy, muy rico en cuanto a biodiversidad, de flora, de fauna, tenemos mineral, tenemos mucha biodiversidad y tenemos muchos recursos, pero así como los tenemos, no los sabemos aprovechar y estamos haciendo mal uso de él, estamos malgastándolos, no los estamos cuidando, no estamos dejando que continúen con sus ciclos, pues que sigan existiendo dentro de nosotros, no cuidamos lo que son sus ecosistemas. Entonces, si no cuidamos esos ecosistemas, pues los vamos a ir eliminando, los vamos a ir extinguiendo. Por eso es muy importante que nuestro país haga conciencia, que cuide más de la naturaleza con la que ahora cuenta, de que se hagan más reservas ecológicas y más que nada de que la gente entienda lo rico que es nuestro país y la fortuna que tenemos de estar aquí y que esa fortuna también nos hace tener una gran responsabilidad. Entonces, nuestra biodiversidad biológica es algo muy importante y que tenemos que saber cuidarlo para más que nada el bien de las generaciones que vienen futuras. Entonces, chicos, más que nada fue nuestro tema de la semana. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Sí, me levantan sus manitas, por favor. Permítanme un momentito. Sí, díganme. Maestra, creo que en alguna otra clase habían propuesto también usar el formato APA de séptima edición, ¿verdad? Estamos en el de séptima edición. Ok, gracias. Sí, ese es el que estamos utilizando, el séptima edición. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta? Bueno, nos van a sacar dentro de unos 5 minutos, entonces rapidito les explico lo de la actividad de esta semana. Déjenme compartir nuevamente la pantalla. ¿Me dicen si se puede ver bien, por favor? Sí, maestra, sí se ve. Sí, se ve bien, maestra. Ok, gracias. Bueno, aquí estamos ya en lo que es la semana número 4. Como siempre, les indico las páginas a las cuales voy a abarcar, que vamos a abordar. Y en este caso vamos a hacer un mapa conceptual. La verdad, bastantes ya me lo han mandado. No está mal. Es prácticamente, se les piden los mismos requisitos que en el trabajo anterior, entonces ya quedó como experiencia un trabajo anterior, por eso no me preocupa tanto en este caso. El formato APA, nuevamente se los pongo aquí, que ya saben, ese tipo de letra, tamaño de letra, los márgenes, numeración, interlineado, en fin, todas las características que deben de tener. El trabajo es muy, muy similar al anterior. Lo único que cambia es el tipo de esquema en el que me van a presentar la información, que es en este caso un mapa conceptual y el anterior era un cuadro sinóptico. ¿En qué difiere uno y el otro? Básicamente nada más en cómo se va a presentar la información. También son palabras claves o ideas claves las que nos presentan.
En este caso va a través de flechas, ya pueden ser horizontal o vertical, ustedes la forma en la como acomodan. Algo que tienen de diferente es que utilizan conectores los mapas conceptuales. ¿Qué son eso? Utilizar las preposiciones para poder hacer conexión entre las ideas. Quienes sepan o quieran practicar con eso, se los recomiendo mucho. Quienes no, no pasa nada con que me pongan las ideas y ustedes sepan entrelazarlas con eso, con que vengan todo lo que yo les puse ahorita, que son los problemas macro y microecológicos y los diferentes tipos de contaminación que hay. Ok, chicos, ahora sí. ¿Dudas? Álvaro. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, antes de que cortaran, quería solamente preguntarle, referente a la tarea de la semana anterior, a mí no me aparece la calificación de la réplica. A mí me había comentado que tenía una calificación, por decir, de 8 por el foro, más otros puntos por la réplica. Y yo hice una réplica con una compañera y no me fue calificada y no me aparece esa diferencia. Ok, quienes tengan detalles con el foro, por favor manden un mensaje, porque yo los califico, pero a veces no sé por qué el sistema me borra las calificaciones. No borra su participación, esa continúa. Lo que me borra a mí son las calificaciones. No sé por qué lo hace, pero siempre los ando revisando. Entonces, cuando les aparece así, por favor, con un mensaje, escríbanme, sabe que maestra no me aparece tal calificación. Cuando les aparezca alrededor de 7 o 6 en total, si hicieron las 2 participaciones, entonces sí, por favor, escríbanme más que nada. Pero si hicieron todos los puntos que debe de llevar y aún así no salen con el 10, entonces escríbanme de todas maneras y yo por medio, ahí los voy a identificar más fácil y ahí ya reviso foro por foro a ver qué fue lo que pasó. Ok, y la otra pregunta, maestra, me queda claro lo que está diciendo la actividad que tenemos. Batallé un poco por tanto tiempo que tenía sin estudiar. Entonces solamente quisiera hacerle una pregunta. Yo sé que el formato APA, más que nada, es básicamente el formato de la hoja, válgame la redundancia, pero yo se lo mandé, por ejemplo, hice uno para usted y me apareció de una forma que usted me puso en comentarios que estaba bien hecho. Y hice otro utilizando lo mismo y no sé por qué en el escrito los textos se empezaron a poner de una manera muy distinta, o sea, se cuadraron, por decir, todos lineales hacia el centro y no como lo había hecho con usted, pero me marcaba que era formato APA. Entonces ahí sí yo tengo una duda, me voy a basar en el que le mandé, si usted me puso que sí estaba correcto, así tal cual. Sí, por favor, porque los formatos APA ahorita acaba de entrar una nueva versión, por decirlo de alguna manera. Antes trabajábamos con la versión número 6, no sé qué tenga el Word, en qué versión se haya quedado Word, que les marque a veces el formato APA, pero necesito que sigan el que yo les estoy poniendo, el que dice en el PDF que yo les compartí, para que con este vayamos nosotros trabajando y cambiando, ya que es el actual. Ok, maestra, entonces sí, para basarme en el que le envié, digo, usted me puso que sí estaba bien hecho, entonces me voy a basar sobre ese mismo que había enviado con usted. Sí, está muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Sí, de nada, Álvaro. Manuel, y de ahí quizás nos vaya a botar lo que es el tiempo, pero ya saben, me esperan tantito y nos volvemos a conectar. ¿Sí, Manuel? Sí, mira, la actividad va a ser en Word, en PowerPoint o como, ¿en qué? La actividad siempre es en Word y si la quieres convertir a PDF, que es lo que se recomienda para que no se mueva, estaría mejor, pero es en Word. En Word, ok. Sí, Manuel. Gracias. Sí, de nada. Iván. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, nada más le preguntan en la cuestión de ahí de la introducción, donde dice metodología utilizada. Si estamos utilizando prácticamente lo del libro, ¿qué es lo que ponemos ahí? Una investigación bibliográfica. Ok, perfecto. De acuerdo, Sí. mil gracias. Sí, de nada, Iván. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chicos? Juan. Profe, no sé si me escucha. Sí, dígame.
Ah, la portada, ¿cómo debe ser la portada? No le entendí bien la portada. La portada, con que ustedes me pongan los datos que se pide ahí, pónganle el formato que ustedes más gusten. No es tan importante para mí la portada, con que venga su nombre, la carrera, la materia, y me Y el pongan nombre de por usted. favor, ajá, mi nombre, su matrícula, si la encuentran, si no, es bueno que ustedes la sepan. Pero lo que sí me importa mucho es que me pongan el aula, porque si no, no sé de qué aula son. Entonces, el aula, por favor. Con que tenga eso, el formato que ustedes gusten. ¿Y por qué dice logo y fecha? No tiene esa parte, logo y fecha. Si el logo, pues pónganle lo que es el escudo de la escuela, lo que es lo que se pide, lo que sí es el logo de la escuela. Hablando de eso, los colores de la escuela son estos azulitos, chicos, porque yo sé que hay muchos, y sí me lo preguntaron en la clase pasada, pero porque también hay muchos de este tipo, pero tiene que ser así, de este color. Es el que tenemos ahorita actual. Entonces, que sea así azulito. Ah, y el foro, está chicana eso, el foro, maestra. Y mi mamá acá como menos, apenas no está chicana, apenas, el foro. Los foros ya deben de estar todos calificados, pero les repito, a veces se me guardan calificaciones. Mañana le voy a dar una segunda repasadita, pero quienes hayan salido muy bajos del foro, o vean que hicieron bien su réplica, hicieron bien todo y no tienen una calificación satisfactoria, por decirlo de alguna manera, o muy bajita, por favor escríbanme. Yo de todas maneras a todos les voy a dar un repaso mañana porque yo sé que a veces el foro me hace eso. Ok, profe, gracias. Por favor, muchachos. Sí, de nada. Magda. Sí, buenas noches. Buenas noches. Maestra, ¿el mapa conceptual lo puedo hacer en PowerPoint? ¿O es necesario hacerlo ahí? El mapa, ya lo he dicho, lo que es el cuadro, el diagrama en sí, sí, todo eso. pero ajá, todo el texto y me tomas una foto, me tomas una captura del cuadro, me lo tomas una foto o algo y me lo pegas en Word, así. Ah, sí. Sí, así se puede, pero Ok. Sale. Gracias. Sí, de nada. Nora. Bueno, permíteme, Nora, o quien siga, voy a dejar de compartir, cerrar porque nos va a votar y ahorita regresamos, por favor, chicos. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada.